Hola, soy Daniel Rodríguez y durante los últimos 8 años he aprendido de las mentes más brillantes del planeta cómo mejorar mi relación con el dinero, ganar más, mantener más y multiplicar más. Mi objetivo es ayudar a más de 10 millones de familias en Hispanoamérica a que sean libres financieramente. Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás errores y victorias que yo y otros expertos de élite hemos cometido y te vamos a compartir. Aprenderás nuevas herramientas, nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Muy buen día para todos, para todas. Estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast y hoy vamos a hablar sobre 5 formas de negociar tus inmuebles como un profesional y lograr rentabilidades a otro nivel. Una de las razones por las cuales hago esto es porque la mayoría de las personas, creen que para empezar en bienes raíces hay que tener mucho dinero, lo cual no es real, al menos no tiene que ser tuyo y tampoco hay que empezar con mucho dinero. Otra de las razones por las cuales hago esto es porque muchas personas creen que cuando ya hay un precio de mercado que te hagan un descuento como de un 30% de una propiedad es imposible, porque si hablamos de un apartamento que cuesta $100,000, estamos hablando de que sería un descuento de $30,000. ¿A quién de ustedes les gustaría tener un descuento de $30,000 en una propiedad? Bueno, yo les voy a compartir qué hice yo para conseguir un descuento de $30,000 en una propiedad y cómo ustedes también pueden hacerlo. Otra de las razones por las cuales voy a hacer este podcast es porque normalmente este contenido que voy a compartir solamente lo comparto a los estudiantes, pero en esta ocasión, como estamos lanzando oficialmente Money Mastery Show, lo vamos a hacer en vivo y en directo para todas las personas, para que aprendan un poco de cómo podrían negociar propiedades y de cómo podrían lograr resultados extraordinarios. Tengo 5 puntos sobre cómo negociar tus inmuebles como un profesional. ¿Quieren saber cuáles son? Tener una estrategia es clave para una buena negociación. Muchos de ustedes van a buscar propiedades sin tener una estrategia de negociación clara. ¿A quién le gustaría invertir en bienes raíces? ¿A quién le gustaría comprar más propiedades de las que ya tiene? Ahora, ¿a quién le gustaría que comprando esas propiedades lograra un descuento del 10, del 20, del 30% del precio de mercado? Que eso ya es otro nivel, ¿verdad? El primer punto, y para mí es el más importante, es que tienes que caer bien. Primer punto ahí, ponga, caiga bien. Pero tú no quieres ser la última opción. Dile al de lado, no quiero ser la última opción. Y se ríen, ¿no? ¿Cómo puedes hacer para caer bien? Quiero que lo cuestiones en este momento. Quiero que pienses, si yo estoy comprando algo, yo tengo algo que la persona quiere. ¿Quién ha escuchado frases como, ni aunque me pague el doble, hago negocio con esa persona? Ni aunque me pague más, ¿verdad que sí? Yo lo he escuchado varias veces. Es más, es que ni porque, mejor dicho, me pague 3 veces más. Porque al final no quiero hacer negocios con alguien que me caiga mal. Y lo mismo pasa cuando tú vas a comprar una propiedad, y más porque es generalmente en países latinos, las propiedades tienen una connotación familiar y tienen una historia detrás. Y no solamente es que sea una propiedad, es que ahí está la historia de mi familia. Es que yo he vivido acá toda la vida. Es que aquí vi crecer mis hijos. Es que aquí crecí yo. Es que aquí jugábamos con mis primos. Y si tú no entiendes esa connotación emocional cuando vas a comprar una propiedad en Latinoamérica, no vas a poder caer bien. Y para caer bien, tienes que empezar por preguntar bien. ¿Qué preguntas deberías hacer? Te voy a dar 3 preguntas para que tú puedas hacerlas para empezar a romper el hielo y caer muy bien. Primero, entender de quién es la propiedad es muy importante. A veces si es un comisionista no hay conexión emocional, pero si estás con el dueño, le empiezas a preguntar ¿cuánto tiempo vivió en esta propiedad? Si yo sé cuánto tiempo vivió en esta propiedad, sé cuánta conexión emocional tiene. No, solamente 1 año. Y si estás con esas mamás que son las típicas tías, te van a decir, wow, 15 años acá creció Paquito. Aquí creció Carlos. No, este era el cuarto de la niña.
Y probablemente lo encuentras de rosado todo. Y Little Pony y Barbies. Entonces, primera pregunta, ¿cuánto tiempo viviste en esta propiedad? Para empezar a crear esa conexión, para entender a la persona. La segunda pregunta, que para mí es muy importante, que muchas personas no la harían porque se sentirían incómodos, es para ya entrar un poco más personalmente. Estamos trayendo nuevo talento a la empresa y una de las preguntas que yo hacía en las entrevistas que estamos haciendo es: ¿qué historia personal tienes tú que no le has contado a nadie? No le vas a hacer esa pregunta a un desconocido, porque es una pregunta muy personal. Pero sí le puedes preguntar: ¿qué historias tienes acá que te recuerda a esta casa? Cuéntame una historia que te recuerda a esta casa. ¿Por qué? Porque quieres seguir creando conexión emocional. Quieres caer bien. Y cuando tú le dices a la tía: ¿cómo creció Paquito? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se gana la vida? Y ella empieza a recordar a su hijo, a su hija, o vive ahí con su mamá, empieza a recordar a su mamá, ¿qué va a pasar con él o con ella? Empieza a crear una emoción y esa emoción empieza a generar un sentimiento que incluso podría hacerlo llorar o hacerla llorar. En unos días vas a escuchar el podcast que grabamos con Andrea González. Es un podcast de los podcasts para mí más lindos. Ella es inversionista en bienes raíces, empresaria, arquitecta. De una vez les digo, no se habla de bienes raíces en el podcast. Es como irónico, ¿no? Pero es uno de los podcasts para mí más importantes por la conexión emocional que creamos con André en ese espacio. Y fue porque empezamos a hablar de la familia. Estaba cero planeado. A mí no me gusta planear los podcasts, no me gusta planear las preguntas. Yo tengo unas preguntas base que me gusta hacer. A veces las hago, a veces no, dependiendo de la conexión que yo quiera crear con las personas. En ese caso no la hice y pasaron cosas súper lindas. Y la tercera y última pregunta para conectar con esa persona tiene que ver un poco más sobre entender, que abrimos punto al segundo, es conocer por qué está vendiendo la propiedad. Entonces la pregunta es: ¿por qué estás vendiendo la propiedad? Y entramos al punto número 2. Segundo punto, conoce sus motivaciones. Y aquí una frase que me encanta es: a nadie le importan tus motivaciones, solo les importa tú cómo puedes ayudarles. A nadie le importa tú qué quieres, solo importa cómo tú le puedes ayudar a eso que ellos quieren. ¿Es egoísta? Sí, pero todos pensamos igual. Lo que pasa es que muchas personas no lo hablan así tan crudo como lo estoy haciendo en este momento. Entonces, por ejemplo, yo conozco a Tati ya hace muchos años. Entonces, a Tati le interesa cosas que yo le puedo aportar, a mí me interesan cosas que ella me pueda aportar. Pero en el fondo, las motivaciones de Tati a mí no me interesan tanto como a ella le interesan. A menos de que seamos amigos. En este caso somos amigos. Entonces sí me interesa qué pasa ahí. Hay una relación, hay una conexión, hay algo de que yo digo, ¿qué pensará Tati sobre esto? Si yo hago tal cosa, si yo hago tal otra. Entonces, en ese punto, yo tengo que entender cuáles son sus motivaciones. Y cuando yo pregunto, ¿por qué quieres vender la propiedad? Generalmente no me responden la pregunta, no me responden a la pregunta que yo acabo de hacer, lo que realmente quieren hacer. La propiedad que yo conseguí con un 30% de descuento, espero que la señora nunca escuche este podcast porque vas a ver que es ella. Después de indagar, y ya les digo cómo llegué a ese punto, la razón de por qué estaba vendiendo la propiedad es porque estaban haciendo una construcción en una ciudad cercana a Bogotá. André, normalmente las construcciones se hacen con seguridad social y ARL o sin eso. Con seguridad social. Deberían hacerse, pero en países latinos normalmente no están así. Andrés es arquitecta, pero eso obviamente deben hacerse. Esta señora no lo estaba haciendo y un maestro de obra estaba en un andamio que era solamente de un nivel. O sea, ponle un segundo piso. Se cayó del andamio, se desnucó y se murió. Y la razón de por qué estaba vendiendo esa propiedad es porque necesitaba indemnizar a la familia que tenía el señor, en donde él era el único que velaba por ese hogar. Piensen esto por un momento. Piensa en el lío tan berraco que te metiste por no pagar seguridad social, que no es tan costosa. Como no tenían la liquidez, tuvieron que salir a vender una propiedad
Y cuando yo entendí que esa era su motivación más grande, entendí algo que pasa con muchas personas cuando van a negociar, y es: yo cómo le voy a pagar poquito, entre comillas, o por un precio de un 30% de descuento si la persona necesita el dinero. Tal vez estoy abusando de ella, tal vez me estoy aprovechando. ¿Y quién de pronto piensa un poco esto? Sinceramente, yo lo pensaba, me estoy aprovechando de esta persona. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo entendí que si yo le ayudaba pagándole por el inmueble con el dinero que yo tenía, la iba a ayudar a ella a resolver un problema con una familia que en este momento necesitaba dinero para vivir, porque el principal proveedor de esa familia ya no estaba, yo entendí que en vez de aprovecharme de ella, yo le estaba haciendo un favor, la estaba ayudando. Y eso es importante que ustedes lo tengan claro y lo anoten en sus cuadernos si están escuchando este podcast, que lo repitan. Y es que al final las negociaciones tienen que ser un ganar-ganar. Y aunque tú estás pidiendo descuento, no te estás aprovechando de la persona, la estás ayudando y le estás sirviendo. Porque esa señora, si no hubiera hecho el negocio conmigo, no se imaginan la demanda tan tremenda que tendría. Y lo que yo le pagué no le hubiera alcanzado ni siquiera para la parte inicial de una persona. Y los que entienden un poco más y tienen un poco más de vida saben que ese tipo de demandas, cuando alguien se muere y cuando tiene personas a cargo, eso no es solamente la manutención. Tenían un hijo y un hijo en camino. Pero dejémoslo ahí. ¿Cómo llego yo a saber realmente cuál es su motivación más grande de por qué está vendiendo esa propiedad? Porque estás vendiendo la propiedad generalmente no me lleva directamente a esa respuesta. Entonces vuelvo al punto 1, tengo que seguir cayendo bien, tengo que entender sus motivaciones para vender. ¿Tiene afán para vender? Normalmente te dicen no tengo afán, porque si tú les dices que ellos te dicen que tienen afán, pues va a ser una necesidad de vender. Pero aquí es donde viene la magia de conocer sus motivaciones, y es que tienes que volverte una persona que escucha 2 o 3 veces más de lo que habla. Si en una negociación tú eres el que más habla, estás mal. Entonces tienes que volverte muy bueno preguntando y escuchando. Pregunta sobre la historia, pregunta cuántos hijos tiene, pregunta su familia, pregunta qué hacen sus hijos, pregunta qué hace su mamá, dónde vivían. ¿Y por qué es importante saber esto? Que en principio tal vez pareciera que no tiene relación directa. Porque cuando las personas están cómodas y están hablando con un amigo, ¿qué hacen? Hablan de más. Y cuando hablan de más, se sienten confiados, confían en ti, te empiezan a compartir cosas que si tú estás escuchando entre líneas, te puedes dar cuenta que ahí hay una oportunidad para ti. Pero ¿qué pasa? La mayoría hace preguntas y muchas veces no las escucha. ¿Aquí hay alguna mujer que su pareja a veces no los escucha? No levante la mano si está al lado. Hombres, vuélvanse buenos escuchando. Mujeres, vuélvanse mejores escuchando. Porque conozco muchas mujeres que son mejores hablando que escuchando. Y cuando tú escuchas, empiezas a encontrar necesidades de la persona. Por ejemplo, no, tengo un viaje programado. Ah, sí, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué se va? No, me voy de comisión a Europa a hacer una maestría. Ah, va a hacer un máster. Un máster no acaba en un mes. Un máster acaba en varios meses. No, tal vez me van a trasladar, por eso necesito saber en qué trabaja. Normalmente te devuelven las preguntas. La idea es que tú hables menos de lo que él está hablando. Entonces una forma de hacerlo es, te preguntan en qué trabajas. Entonces yo puedo decir, normalmente yo no digo que tengo empresa. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Ah, entonces tiene plata. No, tengo unos ahorritos, soy empleado, están que me despiden. Ya me despidieron, es lo que me queda. Al final, por eso es más importante que la otra persona hable más de lo que tú estás hablando. Porque si tú hablas más, va a jugar el juego al revés. Tú te vas a emocionar y vas a decir más de lo que deberías decir. Tercero, nunca dé el primer paso. Hace unos días estaba con mi gran amigo, mentor, socio, hermano, casi que de sangre. Dormíamos juntos cuando no teníamos oportunidad. Esto es verdad. Santiago Garzón. Y estábamos en una negociación. Y me encanta porque él es mucho más joven que yo. Tiene como 20 años menos que yo, pero parece 30 años mayor que yo.
Es un hombre así barbado, tatuado, huele a hombre. Y dentro de eso nosotros nos volvimos muy buenas negociando juntos. Y dentro de esa negociación normalmente nunca dábamos el primer paso. ¿Qué es dar el primer paso? André, ¿cuánto me vendes tu propiedad? Entonces André dice 170 millones de pesos, $50,000. Ya dio el primer paso, ya me dio un precio de referencia. En negociaciones normalmente a mí no me gusta ofrecer, me gusta que me den un precio y sobre eso yo empezar a negociar. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde viene la magia de una buena negociación. ¿Qué hago yo normalmente? Yo no digo es barato, es caro, le digo ¿qué descuento me puedes dar? 170 millones de pesos. ¿Cuánto es lo mínimo? ¿Qué responde la gente? Eso es lo mínimo. Ya no hay más oportunidad, es eso. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué posibilidades hay de pronto de que me bajaras un porcentaje a ver si yo me motivo más a comprarlo? Y empiezo a botar cuñitas para que la persona me dé un mejor precio. ¿Qué pasó? Me llamaron a una conferencia y me dijeron, queremos hacer una conferencia sobre este tema, pero no hemos encontrado un perfil. Y yo, mira, qué interesante. Y entonces yo siempre empiezo preguntando qué presupuesto tienen. Nunca salgo a ofrecer, porque yo cobro caro por conferencias, $3,000, $4,000, $5,000 por una conferencia. Entonces yo no entro ahí porque quiero saber si estamos muy alejados y si yo me puedo acercar porque me interesa el negocio y más si me interesa la empresa. Entonces, ¿qué presupuesto tienen? No, ¿cuánto nos cobran? La verdad, y siempre empiezo así una negociación, yo cuando estoy jalando para mi lado, no soy la opción más barata. No sé si sea tu mejor opción. Y me quedo callado. Y entonces, ¿qué dice la gente? Porque aquí entro en un tema de valores. Es como, ¿será que sí te alcanza para pagarme? No, pues cotízame, me dicen siempre. No, pero dime cuánto es, porque quieren saber. Entonces, con base a eso, vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu presupuesto? Entonces me dijeron, tenemos un presupuesto de $1,000. Y yo le dije, realmente estamos muy alejados de esto. ¿Pero quién dio el primer paso? Ellos. Pero luego de eso, tampoco me gusta dar el segundo. Entonces estábamos con Santiago haciendo una negociación. Yo le dije a Santi, pues ¿cuánto me cobras por esto? Y Santi me dijo, no, pues dime cuánto tienes. Y como hemos estado juntos, nos vamos a poner en esto los dos. Yo le dije, dime, ya. Entonces Santiago al final dijo, no he pensado bien. Yo le propuse entonces ahí ya un valor. Pero porque los dos nos conocemos muy bien en este punto. En el punto de la conversación con la conferencia, le dije, estamos muy alejados. Yo cobro 2 o 3 veces más que eso. Vean cómo sigo subiendo el valor y no he dicho nada. Yo le dije, dime en cuánto realmente podría subirlo. Y me dijo, bueno, el cliente me dijo que podríamos pagarte $1,500. Yo, mira, pero me habías dicho 1,000. ¿Se dan cuenta cómo estoy subiendo el precio, pero yo no he propuesto nada? Así mismo funciona acá. Entonces me dijo, pásame la propuesta. Entonces ya la pasé un poco más ajustada a 1,500, cobré $2,000, pero yo no llegué a un precio de referencia tan bajo, sino lo que hice fue que lo subiera. Lo mismo pasa en negociación. André me dice, vale $50,000 mi propiedad. Yo empiezo a bajar el precio. Porque cuando ella me baja el precio, bueno, Daniel, te la dejo en 47,000. El precio de referencia ya no es 50,000, ya bajé 3,000. ¿Se dan cuenta? Si se dieron cuenta que hice acá, lo bajé sin siquiera yo ofrecer nada. Entonces mi precio de referencia ahora es 47,000. Lo que yo bajé de ahí para allá ya es mi negociación. Lo que empieza a hacer la gente es empieza a ofrecer sin sentido, pero no ha bajado el precio de referencia. Pero cuando tú bajas el precio de referencia es muchísimo más fácil negociar y llegar a un punto que tú quieres hacer. Entonces, nunca des el primer paso. Siempre deja que la otra persona lo dé. Normalmente se pueden quedar así. Con Santiago nos hemos quedado, no, di tú, no, dime tú. No, ¿cuánto me cobras? No, pues, ¿qué presupuesto tienes? Media hora, nos reímos un montón y ya es como, bueno, yo puedo pagarte esto y ya está. Entonces, pues ya al final tú tienes que ser propositivo y avanzar. 4 puntos. El que muestra el hambre no come. Dígale al de lado. El que muestra el hambre no come. La desesperación es el peor enemigo de una buena negociación. Upa, hasta rimo y todo. La desesperación es el peor enemigo de una buena negociación. Me gusta cuando saco frases, Will, que riman. La desesperación, para que la anotemos, es el peor enemigo de una buena negociación. ¿Y por qué?
¿Y por qué? Porque si tú no tienes más opciones, tienes que acogerte al precio de la otra persona. Entonces la gente, cuando hablo de negociación, esperan que les dé las técnicas secretas de manipulación de la otra persona para llegar a un punto y me dé mejor precio. Pero lo mejor para tener una buena negociación es que tú tengas más opciones. Porque no lo necesitas. Pero cuando lo necesitas, tienes que acomodarte al precio que te den. Camilo estaba averiguando hoteles y averiguó como 20 y se fue a dar una vuelta por la ciudad. Yo he hecho eso varias veces. Entonces Cami estaba dando la vuelta y empezó a negociar y empezamos a ver opciones. Y al final, no, la mejor opción es esta. ¿De dónde estamos? Es el mejor hotel, es el más central, es el mejor precio. Ese es el mejor lugar. Pero ¿qué es interesante acerca de esto? Que tú tienes opciones. Si solamente veo el apartamento de Andrea y solamente el apartamento de Andrea me gustó y Andrea no quiere ceder su precio porque es que está bien. Una negociación es un acuerdo donde dos partes ganan, pero si Andrea no me quiere vender, pues no puedo hacer absolutamente nada, ¿verdad? Entonces tengo que tener más opciones. Entonces me tengo que volver bueno buscando propiedades. Que este no es el podcast para buscar propiedades. Así que les dejo la tarea. Entre más opciones, mejor. No aplica para relaciones. Quinto y último. Haga una oferta por el 50% del valor de la propiedad. Y me quedo en silencio incómodo un momento. Haga una oferta por el 50% del valor de la propiedad. Andrea me cobra 50,000 y hago una oferta por 25,000. ¿Por qué 25,000? ¿A alguien se le ocurre? Yo sé que aquí algunos están diciendo, es mucho abusivo. ¿Qué tal? Si ahí viví yo toda mi vida y me está ofreciendo la mitad. Y aquí entra un punto importante, valores personales. Tú te sientes mal. Hace unos días estaba hablando con mi novia y yo le dije, vamos a hacer una negociación así. Y ella, no, pero creo que ya es muy poco. No, pero me siento mal porque tampoco quiero como sentir como que estoy regateando y como que de pronto ellas sientan que yo no les estoy pagando lo que ellas valen. Y yo le dije, para mí una negociación es como un deporte extremo. Ni siquiera quiero los 500,000 de descuento. Me gusta sentir que gano. Es parte de mi vida. Y Ever me decía hace unos días, es que tú todo el tiempo estás negociando, que todo el tiempo estás utilizando gatillos y estás utilizando persuasión y no te das cuenta. Y dentro de eso tú tienes que acostumbrarte, y esto deberían anotarlo los que están escuchando, viendo y los que están aquí en Money Mastery Show, que las negociaciones son emocionalmente difíciles si tú quieres conseguir algo muy bueno. Te va a costar porque vas a empezar a pelear contra tus valores personales. ¿Será que sí es lo justo? ¿Será que no es lo justo? Y dentro de una negociación, al final tú también buscas que la otra parte gane. Por eso lo decía hace un momento. ¿Y por qué ofrezco un 50% de la venta? Y para mí este es el consejo más grande de los 5. Porque aquí realmente muy pocas personas te van a vender al 50%, que de pronto necesitan el dinero y te venden al 50%, o te hacen negociaciones como, si ya escucharon el podcast de mi amigo Sergio García, ¿tienes el número? ¿De qué número es el de Sergio? Entonces, el podcast 75, Sergio es una persona extraordinaria para comprar propiedades sin dinero. En ese podcast hablamos algo de eso, para que lo escuchen si no lo han escuchado. Entonces, ¿por qué el 50%? Tal vez nadie te va a vender una propiedad al 50%, pero tú ¿qué estás buscando? Ver si es un vendedor motivado. ¿Por qué? Porque si tú le haces una oferta, van a pasar dos cosas. A mí ya me han pasado las dos. En la mayoría de los casos, te van a decir que eres un hijo de tantas, que la otra vez me dijo ese fue un muy buen live. Hice un live y empecé a llamar a las personas en vivo, en el live, y empecé a hacer una negociación en vivo, primera vez que llamaba. Y dije, listo, el apartamento valía 200 millones de pesos colombianos, $50,000. Y yo dije, listo, ofrezco 100, ya, cash. No, imposible. Yo, como era un comisionista, no, imposible. Yo,
hablemos con el dueño en la llamada, en vivo. Todo el mundo estaba viendo, como 200 personas conectadas. No. El apartamento lo están vendiendo, no lo están regalando. Y entonces ya me salió mi ego ahí, mi parte ya, como yo sé que él es comisionista, entonces en la llamada, un montón de gente estaba viendo, le dije, por eso a mí no me gusta trabajar con comisionistas, porque no dan los mensajes a los que sí toman la decisión. O sea, ves que también te pones a ladrarle al perro equivocado, ¿no? Y entonces el tipo se molestó y dijo, listo, voy a hablar con el dueño. Y yo, bueno, ok, listo, gracias. ¿Cuándo hablamos? Porque aquí es donde viene un punto importante. Yo le digo al equipo, la razón para tener una conversación de cierre de ventas es tener una siguiente conversación o tener una siguiente cita. La siguiente cita es cierro el negocio, la siguiente cita es entrego el producto, la siguiente cita es hago un post venta de otro producto. Pero siempre hay otra cita, siempre hay otro encuentro, llamada, video o personalmente. Entonces, cuando tú ofreces el 50%, tú estás buscando encontrar a alguien que quiera venderlo. Y cuando alguien que quiere vender la propiedad va a decirte, no, ¿cómo le va? No, por 100 no. Valía 200, ¿no? El doble. Deme 180. ¿Se acuerdan cómo empiezo a bajar el precio de referencia? Volvimos a bajarlo. Tal vez nadie te la va a vender al 50%. Y tampoco quieres que eso pase. Pero tal vez alguien te pueda decir, hagamos algo, deme el 50%, se la dejo en 180 y el resto yo se lo financio y me lo paga en 2 años. ¿Por qué? Porque necesitaba 100, porque era una persona que necesitaba el dinero. Esta pregunta lo que hace es, este punto, el de ofrecer el 50%, es un punto para lograr ver la apertura de la persona a vender. Y les dejo una frase para cerrar el podcast y es que toda negociación empieza con un no. Entonces puedes pedir más de lo que quieres recibir y puedes ofrecer menos de lo que puedes pagar. Ese fue un episodio más de Money Mastery Podcast. Hoy estamos en Money Mastery Show grabándolo en vivo y en directo. Si nos estás escuchando y viendo desde YouTube, suscríbete acá abajo al canal. Y si nos estás viendo en Spotify o en Apple Podcast, ponnos 5 estrellitas para que más personas vean y escuchen esto. Ayúdanos a ayudar. Nuestro objetivo es llegar a 1 millón de personas escuchando este podcast que hoy escuchan en más de 50 países. Un abrazo gigante y nos vemos pronto. Quiero reconocerte y felicitarte por acabar un episodio más de Money Mastery Podcast. Semana a semana vamos a traer nuevos invitados, nueva información para ayudarte a ser libre financieramente, a construir grandes negocios, grandes inversiones y expandir tu contexto financiero. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Imagínate dónde estarías si todos los días de tu vida escucharas información que te ayudara a crecer financieramente en inversiones y en negocios. ¿Dónde estarías? Eso es lo que queremos hacer con Money Mastery Podcast. Te quiero dejar un par de retos. Primero, comparte en tus redes sociales que estás aprendiendo y etiquétanos. Segundo, no olvides seguirnos acá en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando. Si estás en Spotify o en Apple Podcast, ponnos 5 estrellas para posicionarnos y seguir llegando a millones de personas. No olvides comentar este episodio si es posible. Y si ya quieres subir a otro nivel, te espero en mi academia privada de 1 año, Money Mastery Academy, para mejorar tus inversiones, negocios, en donde te hacemos acompañamiento y mentoría con expertos para darte gran valor. No es para todo el mundo. Si estás listo, acá abajo hay una lista de espera y te esperamos. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina. Si no la tienes y si ya la tienes, vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.